De nuevo tengamos un feliz sábado, hermano. Vamos a arrodillarnos pues para continuar con esta segunda parte del tema que iniciamos, ¿verdad? Al principio. Bondadoso y eterno Padre Celestial, infinitamente gracias en esta mañana por derramarnos luz verdadera a través de tu palabra. Gracias, Señor, por darnos ese ánimo, ese aliento de querer escudriñar tu palabra. Ayúdanos pues que tu palabra pueda transformarnos, que tu palabra pueda ayudarnos en este proceso de crecimiento espiritual, en este proceso de santificación. Dice tu palabra que sin santidad nadie podrá verte. Ayúdanos pues, porque tu palabra es la única que puede hacernos, que puede transformarnos y hacernos idóneos para el reino de los cielos. Gracias en esta mañana. Por favor, pedimos tu bendición de que envíe a tu Santo Espíritu para que el Consolador lleve esa palabra inspirada en nuestra mente, en nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Creo que el primer tema, la primera parte, quedó bien clara, ¿verdad? Referente al tiempo de angustia visto desde una perspectiva histórica. Lo vimos, ¿verdad? Vimos las diferentes angustias que ha pasado la humanidad y que ha pasado el pueblo de Dios en las diferentes etapas de la historia. Así rapiditamente, pero también vimos el tiempo de angustia o la angustia de Jacob, que pasó el pueblo de Israel antiguamente. Hoy vamos a ver en sí, este es el desarrollo del tema, la parte central. Y vamos a ver hoy la angustia que está profetizada. La angustia, la gran angustia que está profetizada para el mundo en este tiempo que está por venir. Lo dice la palabra inspirada, ¿verdad? Vamos a leer el texto clave, el versículo clave para este estudio. Se encuentra, como dijimos al principio, en la primera parte del tema, en el capítulo 12 del libro de Daniel. Y exactamente el versículo 1 es el que describe ese tiempo. Vamos a leerlo de nuevo. En aquel tiempo se levantará Miguel. Sabemos que Miguel, ¿quién es Miguel? Cristo, ¿verdad? La palabra para los hermanos que nos miran, ¿verdad? En el mundo. La palabra Miguel, creo que eso ya hemos estudiado, esa palabra hebrea, viene de una palabra hebrea, Micael, que significa quién como Dios, quién es como Dios, y se aplica a Cristo, ¿verdad? Ese estudio ya lo hemos tenido. Muy bien, en aquel tiempo se levantará Cristo, quiere decir, Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero, ¿qué va a pasar en ese tiempo? Mientras el mundo va a tener una angustia grande, el pueblo de Dios va a pasar por esa angustia, pero el pueblo de Dios va a ser protegido. ¿Y quiénes van a ser protegidos de esa angustia? Ahí lo dice la parte última del pasaje bíblico. Todos los que se hayan inscrito ¿en qué libro? En el libro de la vida del Cordero. ¿Estamos de acuerdo? Recordemos en el estudio histórico que tuvimos, quienes fueron protegidos en aquella angustia, todos los que tenían una marca, todos los que tenían el sello de Dios, recordémoslo, ¿verdad? Fueron protegidos Jeremías y los que clamaban por las abominaciones que se cometían en Jerusalén. Pues en este tiempo va a ser de una manera similar también, ¿verdad? Bien, pero Jesús también habló de ese tiempo. Jesús. En el capítulo 24 de Mateo, que es el último sermón de Jesús, el sermón profético, allí Jesús hizo mención específica de este tiempo. Cuando Él dijo que este tiempo que está por venir, que va a ser destruido el mundo, por las 7 plagas que hemos venido estudiando, dice que va a haber una gran tribulación. Daniel dice una gran angustia, y la gran angustia o la gran tribulación son la misma cosa. Nada más
que dos palabras diferentes se usan, pero tienen el mismo significado. El profeta Daniel dijo que iba a haber una gran tribulación más de 500 años antes de Jesús, casi 6 siglos antes de Jesús, y Jesús vuelve a repetir esas mismas palabras cuando dice gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ni el diluvio, ni la destrucción de Sodoma, ni la destrucción de Jerusalén, las dos destrucciones, no van a ser comparadas con esta destrucción que viene, que ya es el fin. Muy bien. ¿Y qué significa la palabra? Dice, se levantará. Recordemos, ahí está ese término, es muy interesante analizarlo. ¿Qué significa se levantará en lenguaje bíblico? Esta frase marca la inauguración del reino de Cristo. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo hoy? Según la Biblia dice, según los escritos inspirados, hoy en el santuario celestial, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo la obra intercesora, la obra de sacerdote. Cristo está como sacerdote hoy. Pero muy pronto Cristo va a dejar de ser sacerdote, de las funciones sacerdotales las va a poner a un lado y va a venir a esta tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí dice que se va a levantar Jesús para libertar a su pueblo. Se va a levantar. ¿Se va a levantar de qué? De lo que estaba haciendo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Intercediendo por cada uno de nosotros. Va a dejar de interceder, eso significa se va a levantar, se levantará para establecer su reino. ¿Estamos de acuerdo? Dice que, pero para que Cristo pueda reinar, tiene que destruir a los enemigos, ¿verdad? ¿Y quiénes son los enemigos de Cristo? Los rebeldes. Los rebeldes. Todo el que no quiere el evangelio de Jesús es un rebelde. Ese va a ser destruido. De los que estamos aquí y no andamos en los caminos verdaderos y somos unos simples profesos, aunque hayamos estado 10 años en la iglesia, 20 años en la iglesia y nunca nos enderezamos, nunca fuimos cambiando, nunca fuimos transformados, también. Ese es enemigo de Cristo también. No podemos volver enemigos de Cristo aún en la misma iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Por nuestro proceder. Por nuestro proceder. Ese dice que va a ser aniquilado en el tiempo de angustia. Es muy duro esta palabra, hermano, como le dijeron los discípulos a Jesús. Y dice que después que termine el juicio investigador, porque después que termine el juicio investigador, cuando ya todos los casos hayan sido decididos, ahí es que Cristo va a venir. Ahí es que Cristo se va a levantar y va a venir a esta tierra, ¿verdad? Como rey, después a rescatar a su pueblo, después de que se dé la destrucción, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué dice Apocalipsis 22:11? Conocemos ese pasaje. Y ahí exactamente se cumple cuando Jesús deja de interceder en el santuario celestial por los pecadores. Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto siga siendo injusto, el que es sucio siga ensuciándose, el que es justo siga santificándose. Este pasaje que aparece descrito ahí, de Hebreos 4:16, estamos en ese tiempo ahorita. Lo que acabamos de leer no ha llegado a ese tiempo. El versículo anterior no ha llegado a ese tiempo. ¿Y por qué decimos que este versículo 4:16 de Hebreos se está cumpliendo hoy actualmente en la iglesia y en nosotros? Porque hoy, por la muerte de Jesús hace 2000 años, por el sacrificio perfecto de Jesús, hoy es que tenemos acceso a los cielos. Tenemos acceso a nuestra salvación directamente ante el trono de la gracia. En el antiguo Israel no era así. Tenían acceso por la intervención de un sacerdote terrenal. Hoy tenemos acceso a los cielos por un sacerdote celestial, dice la carta a los Hebreos. Entonces, hoy podemos ir al cielo. Alguien puede decir, ¿quién ha ido al cielo? Bueno, no vamos a ir en persona al cielo, pero sí por fe. Cada uno de nosotros, cuando oramos, vamos al cielo. Nuestras oraciones van al cielo. Porque Cristo hoy las recibe y está haciendo intercesión por nosotros y las presenta a su Padre. Miremos el pasaje como lo dice. Acerquémonos, nos dice hoy, pues con confianza, hoy,
Mientras haya oportunidad de salvación, acerquémonos con confianza, para no a un sacerdote humano. Este pasaje descarta esa posibilidad de que debemos de ir ante sacerdotes humanos. Aquí la Biblia no está diciendo eso, está hablando de Jesús como sumo sacerdote. Hoy debo de acercarme al trono de la gracia por medio de Jesús, no por una intervención humana. Este versículo destruye esa posibilidad o esa falsa interpretación. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia. ¿A dónde queda el trono de la gracia? Ahí en los cielos. ¿En qué lugar? En el lugar santísimo, dice las Escrituras, donde está el arca del pacto y Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros ahorita, antes que venga el tiempo de la destrucción. Ahorita es que debemos de elevar nuestras plegarias, nuestras peticiones allá al cielo. ¿Y para qué elevamos esas peticiones al trono de la gracia? Para alcanzar misericordia, para alcanzar amor, para alcanzar la bondad de Cristo, para alcanzar la salvación. ¿Y qué más dice el pasaje? El pasaje bíblico, el oportuno socorro. Muy importante eso, pero desgraciadamente va a llegar un tiempo en que se van a cerrar los cielos. Ya las oraciones no van a tener validez en ese tiempo. Ya las peticiones terminaron, se terminó el tiempo de oportunidad para los rebeldes que no quisieron aprovechar ese tiempo de oportunidad. ¿A dónde lo dice eso? En Apocalipsis 15:8. Leámoslo por favor. Apocalipsis 15:8 dice, y el templo, ahí en los cielos, si nosotros estudiamos bien el capítulo, está hablando de los cielos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podría entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido, ¿qué? Las 7 plagas, que son las que van a destruir el mundo. Ya sabemos, en los estudios que hemos tenido de las 7 plagas, que son las que van a destruir el mundo. Antes que venga Jesús, tienen que caer las 7 plagas. Eso ya lo hemos hecho en estudios anteriores. En campaña. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Dice que el templo se llenó de humo. ¿A dónde? Ahí en los cielos, a donde está Cristo. Y dice que ya nadie podía entrar. Cuando dice nadie podía entrar, que ya se cierra, ya Jesús ya no es, ya deja de ser sacerdote, se quita las vestiduras de sacerdote. Jesús, y dice Jesús, hasta aquí llegamos. El que es justo, 22:11 Apocalipsis, siga siendo justo. El que es santo siga santificándose. Voy a volver a ese pasaje para que lo miremos. Ahí Jesús lo dice, el que es injusto siga siendo injusto porque ya se acabó la oportunidad, ya no hay más oraciones, ya no hay más peticiones, el que ya se perdió, quiere decir Jesús, se perdió. Y el que ya quedó salvo, va a ser salvo, porque ya no, el cielo se cerró. Eso dice Apocalipsis 15:8. El cielo se cerró, ya no va a haber más oportunidades de salvación. Eso la mayoría de los hermanos de otras iglesias no lo saben. O si lo han estudiado, no lo han estudiado en su verdadera interpretación. El cielo se va a cerrar un día. La gracia se va a terminar un día. La destrucción va a venir un día. Y un día va a ser purificada esta tierra. Un día vamos a ir al cielo. Todo eso no es ficción. Esa es una realidad porque lo dice la palabra de Dios. No es ficción. Entonces, después que termine el tiempo de gracia, la puerta de misericordia se cerrará para los impíos. Cuando hablamos de impíos, hablamos de los que se rebelaron contra Dios, de los que no aceptaron la gracia de Cristo. Y puede haber impiedad también en los mismos creyentes, en los mismos que una vez fuimos profesos del pueblo de Dios. Si al final nosotros verdaderamente no nos arrepentimos, vamos por ese camino de impiedad y vamos a ser destruidos también. Aquí lo dice, no se ofrecerán más oraciones a su favor. En primero escrito en la página 279 explicando ese evento, 279, 280, vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, allá dejó caer el incensario. Recordemos que Jesús está con incensario como los sacerdotes que usaban en el antiguo Israel.
El incensario es un símbolo de intercesión. Entonces lo deja caer y exclamando dice, consumado es, y menciona el versículo 22:11 de Apocalipsis. Bueno, se terminó. El que es santo siga santificándose y el que es inmundo siga inmundo, porque ya no hay tiempo de oportunidad. El que ya se salvó, y el que ya se perdió, se perdió. Ya después viene Jesús después de eso. Entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas, o sea, vestiduras de rey, ¿verdad? Y mientras ocurría eso, ¿qué pasaba en la tierra? Las plagas estaban cayendo. El tiempo de gracia termina cuando se completa, ¿qué? El sellamiento de Apocalipsis 7. Ya está completo el número de sus súbditos de Dios. Bueno, ya están sellados. Los que van a ser protegidos en esa angustia ya están sellados, ¿verdad? El sello de Apocalipsis 7 que habla. Y entonces dice de que antes de que entremos a ese tiempo de angustia, todos los que se van a salvar tienen que recibir el sello del Dios viviente. Para que las plagas, para que sean protegidos de las plagas, de la destrucción, de la muerte. El tiempo de gracia termina ¿cuándo? Poco antes de que el Señor aparezca en las nubes de los cielos. En la séptima, poco antes antes de que caigan las plagas. Poco antes, un tiempo antes, ¿verdad? Un poco antes termina, porque Jesús viene después de la séptima plaga, ¿verdad? Conflicto de los siglos 671, 672, hablando de ese tiempo que va a ocurrir, que está por venir, que ya lo estudiamos en la Escritura, el tiempo que habla Miguel, el tiempo que habla Jesús. Dice que en ese tiempo, cuando abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Quiero explicar algo para que entendamos eso que estamos leyendo. Ahorita, el diablo tiene freno, porque Dios no lo deja hacer lo que él quiere. El diablo hace lo que Dios le permite hacer, nada más. Nada más. El diablo no puede hacer lo que a él se le complazca, mientras Dios no se lo permita. Hay un freno. Por eso es que el diablo no nos mata. Si Dios le permitiera al diablo y nos quitara los ángeles protectores que tenemos, el diablo nos mata todito porque tiene poder para matarnos a todos. Pero Dios no lo deja. Dios no deja que nos aniquile, que nos mate, mientras tengamos la oportunidad de salvación. Pero cuando ya nosotros rechazamos en vida, no queremos las cosas de Dios, las rechazamos en vida, las rechazamos en vida, las rechazamos, y llevamos años de rechazo, llega un tiempo en que Dios se aparta de nosotros, nos quita el ángel protector y quedamos a expensas de Satanás. Y ahí donde el diablo nos puede matar. De una enfermedad, de un accidente, yo no sé, Dios se lo permitió, no te protegió Dios. Pero tiene freno el diablo. Ahorita todas esas tempestades que ocurren, que los científicos le dan una explicación científica a la falsamente llamada ciencia, pero la palabra de Dios no dice eso. Todas esas catástrofes que ocurren, huracanes, terremotos, Dios permite hasta cierto punto, porque todavía hay misericordia en Dios, no permite que sea destruido todo el mundo. Solo un tiempo, un país, una ciudad. Entonces Dios le abre la puerta al diablo, pero después se la cierra, cuando ya mira que eso va más allá. Pero en el tiempo final, el diablo no va a tener freno. Cuando ya Cristo deje de interceder en el santuario celestial, ya no va a haber más oraciones, ya no va a escucharnos a nosotros las peticiones, se cerró la gracia, Dios le da al diablo, Dios le quita el freno al diablo. Y el diablo viene como quien dice con toda su fuerza a destruir este mundo. Eso ya lo sabemos porque lo hemos estudiado, muchos hermanos, en distintos temas. Entonces, ¿se imaginan ustedes ahorita que con esas destrucciones, esas calamidades que causa el enemigo de la alma con las tempestades, con los terremotos, con eso que hubo ahorita en los Estados Unidos de las nevadas que mató a varios y que destruyó muchas cosas? Eso fue apenas. En el tiempo final esto va a ser, miren, en sobre gran manera, va a ser la destrucción. Leamos un poquito aquí rapidito por el tiempo. Dice, durante este terrible tiempo, dice, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del santo Dios. Nada refrena ya a los malos. Ahora, hay otra cosa interesante ver aquí.
que ahorita, mientras el Espíritu Santo intercede en cada corazón, todavía aún la persona, aunque seamos malos, hay algo bueno en nosotros, porque el Espíritu Santo ahí está tocando en el corazón. En ese tiempo ya no. El diablo toma el control de los impíos, y se imaginan ustedes que el diablo y los demonios tomen control de los impíos. ¿Cómo se ve el corazón de los impíos en ese tiempo sin un llamado de Dios? ¿Cómo va a ser el corazón? Van a ser como los demonios, igualitos, van a orar como los demonios en conjunto. El mundo dice, y Satanás domina por completo a los impenitentes, ahí lo dice empedernido, los domina por completo, hay un dominio completo Satanás sobre los que se perdieron y se van a matar. Ahí habla de que va a haber muertes entre ellos mismos, van a perseguir al pueblo de Dios, un montón de situaciones, ¿verdad?, que lo hemos visto y que lo vamos a mencionar aquí en adelante. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado de concluir su tiempo de gracia. ¿Verdad? Me salto un poquito, desamparado ya de la gracia divina. Los hombres están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final, que es la que mencionó Daniel y Jesús. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se van a desencadenar. El mundo entero será envuelto, dice, en una ruina más espantosa que la que cayó sobre quién, que la estudiamos hoy, sobre Jerusalén. Pero ¿qué va a ocurrir en ese tiempo? Es importante que miremos algunas cosas que van a ocurrir en ese tiempo con relación a los que se pierdan y con relación a los que se salven, pues para que entendamos. A los impíos con relación y a los fieles. ¿Qué va a ocurrir en ese tiempo con el Evangelio? Ya no va a haber más predicación de Evangelio. Como se cerró la gracia allá en el cielo, ya no van a haber predicadores de Evangelio. Ya no, se acabó. No más. Del pueblo de Dios, de la verdad presente, de la verdad pura, ya no va a haber predicación. Y se cumple lo que dice Amós en el capítulo 8, el versículo 11 y 12, exactamente en ese tiempo. Repito, Amós 8, 11 y 12, vamos a leerlo textualmente, esa situación se va a dar en ese tiempo. Eso que es presentado a través del profeta Amós. He aquí vienen días, profecías para el tiempo de Amós, dice el Señor Dios, en los cuales vienen días futuros, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Claro que va a haber hambre en ese tiempo, eso lo sabemos indudablemente por la cuestión de las plagas y eso, pero ahí no está hablando el profeta de hambre de alimento, de hambre física, de hambre material. Ahí está hablando de una hambre espiritual. ¿Por qué el hambre espiritual? Porque como se está viendo que están cayendo las desgracias, las plagas están cayendo, no pueden ser detenidas. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar? Cuando tenemos un problema serio, ¿a quién es el que buscamos primero? A Dios, aunque seamos mentirosos, lo buscamos por un ratito, pero cuando pasa ya el problema, nos soluciona, ya no lo buscamos. Ahí vamos a clamar por Él, los impíos van a clamar por Él, por el dolor, la angustia que están cayendo las plagas. Pero ya Dios no los va a oír allá en el santuario, ya no va a haber predicación, va a haber hambre, por eso dice va a haber hambre en la palabra, porque a nadie les va a predicar. Va a haber hambre en la palabra, van a pedirle a Dios, Dios mío, ¿por qué está pasando? ¿Por qué no escucha la oración? ¿Por qué no nos oye, Señor? Que nos vengan a predicar, no miramos predicadores, ¿por qué no? Ahí vamos a leer una cita. ¿Por qué? Porque perdieron el tiempo hoy, no aprovecharon el tiempo hoy. Sigo leyendo el pasaje, así que me estoy adelantando. Dice que en los cuales enviaré hambre a la tierra, no de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor, hambre. ¿Por qué están pasando esto? Desearía que me predicara aquel que predicaba en tal parte, aquel que anunciaba tal cosa. ¿Cuánto desearía yo que me dijeran eso? ¿Por qué está ocurriendo eso? Y desearía saber si esto va a terminar. No hay respuesta del cielo. No hay respuesta aquí en la tierra de su iglesia. Se cerró. Perdición y muerte eterna.
Sigo leyendo. E irán errantes de mar a mar, van a buscar de lugar a lugar, desde el norte hasta el oriente discurrirán, van buscando la palabra. ¿Y qué dice? Y no la hallarán. No hay quienes prediquen. El pueblo de Dios va a estar en las montañas huyendo. ¿Quiénes va a predicar? Ellos están siendo perseguidos, los que les van a predicar están siendo perseguidos a muerte, porque hay un decreto de muerte. ¿Quiénes va a predicar? Nadie. Hay que aprovechar el tiempo hoy, hermano. Cuando ya nos demos cuenta ya en esos tiempos, mire, usted, el tiempo que usted aprovechó aquí, si usted desaprovechó aquí, el tiempo que yo desaproveché aquí, Dios me lo va a cobrar ahí en ese tiempo. Dios no nos va a cobrar en ese tiempo. Todo el tiempo que perdimos aquí en esta tierra, en cosas que no tenían el valor de la palabra de Dios, Dios nos va a condenar por eso. Miremoslo más ampliamente esto. Un poco más, un manuscrito, uno en 1857. Más ampliamente esta explicación. Aquellos que ahora no aprecian, oigamos bien este consejo para nosotros aquí, para mis hermanos que están viendo allá en Estados Unidos, para los hermanos que están viendo en los otros países, a través de la televisión y a través de las redes sociales, hermanos adventistas y no adventistas, aquellos que ahora no aprecian ni estudian, ni valoran profundamente la palabra de Dios, hablada por su siervo hoy, ¿qué va a pasar más adelante? Más adelante tendrán razón para lamentarse como amargamente. Se acabó todo. Perdido, hambriento de verdad, hambriento físicamente, hambriento de la palabra, enfermos, muertos. Bueno, recuerden que iba a haber la primera plaga, ¿cuál es? La úlcera maligna, que va a ser incurable. Ahí no va a haber ni san médico ni san científico. Incurable. Vi que el Señor durante el juicio caminará, por la tierra al fin del tiempo. Las terribles plagas comenzarán a caer. Entonces aquellos que han despreciado la palabra de Dios y la han valorado a la ligera, ¿cómo van a hacer? Menciona Apocalipsis 8:12. Amós 8:12. Irán errantes de mar a mar, van a ir del norte al oriente y nunca van a encontrar la palabra. Está profetizado, la Biblia lo dice, el consejo inspirado nos amplía, hermano. No más oraciones por los impíos en el cielo. Se cerró el templo, se llenó de humo, se cerró el templo. No hay misericordia ya. Como cuando Dios destruyó a la generación antediluviana por el diluvio. Se cerró la puerta del arca. Ya no había más salvación, solo la familia de Noé. Muchos quisieron, pero no hubo más. Igualito va a ser aquí. Jesús no comparó estos días con los días de Noé. Mateo 24. Del 36 al 39, mas será en la segunda venida como los días de Noé. La segunda venida va a ser como los días de Noé, se va a cerrar la puerta, ya fue la del arca, y aquí es la puerta del cielo de gracia. Interesante esto, hermano. ¿Y qué van a desear? Miremos lo que dice ahí, los ministros de Dios, los pastores, pues, los que predican la palabra, pues, los ministros no son los pastores, los que predican el mensaje último. Habrán hecho su última tarea, ofrecido sus últimas oraciones, derramado sus últimas lágrimas amargas por una iglesia rebelde y por un pueblo impío. Iglesia rebelde, ¿a qué está refiriéndose ahí? A los que seamos profesos cristianos y no avanzamos en los caminos del Señor, en la iglesia nos vamos a perder y vamos a perecer en ese tiempo también. Y los impíos que no quisieron nunca la palabra de Dios, también van a perecer. ¿Está claro, hermano? Su última solemne amonestación ha sido dada. Entonces aquellos que han profesado la verdad, oiga, aquí está, y no la han practicado, este es para nosotros. Esto que está en rojo es para nosotros. Adventistas del séptimo día, aquellos que han profesado la verdad, que hemos estado tantos años en la iglesia y nunca hemos practicado la verdad como debe ser, van a sufrir.
en ese tiempo. Ojalá los que estamos aquí no suframos en ese tiempo. Van a sufrir. Porque ahí van a desear, dice ahí, el dinero, como ahí el dinero ya no sirve, ahí el dinero ya no va a servir, hermano. De nada, de a nadie, ni a los justos, ni a nadie el dinero ahí ya no va a tener valor para nada. Y como van a tener dineros acumulados, van a desear pagar, dice ahí la cita, el montón de dólares, dar las casas, dar los carros, para que me vengan a oír, a dar la palabra de Dios. Nadie los va a escuchar. Se pudrieron, se perdieron con todo el dinero. Y nunca usaron ese dinero para la obra del Señor. Se los va a reclamar Dios. Tuviste dinero, tuviste la oportunidad de hacer llevar este mensaje a otras tierras a través de la televisión, nunca cooperaste, ni a través de la página impresa, nunca diste para tinta, nunca diste para papel, nunca diste para nada, Dios nos va a reclamar. Y allá el dinero, las casas, allá, mire, van a ser destruidas. Aquí lo dice. ¿Cuán rápidamente darían casas y terrenos, dólares, que han sido acumulados miserablemente y conservado en forma mezquina para recibir algún consuelo, para que los consuelen de lo que está cayendo, los dolores, las pestes, las plagas? Te voy a dar, tomá, quería aquella casa, ¿para qué sirve casa en ese tiempo? Aquel carro, ¿para qué sirve carro? Tomá dólares, ¿para qué sirven dólares? Ahí no sirve nada lo de este mundo ya. Te voy a dar eso para que me explique el camino de la salvación. Te voy a dar eso, le dice, dame una exhortación, dame un consuelo. Su sed nunca va a ser saciada, dice la cita, ni podrán obtener consuelo. Sus casos están decididos y fijados para siempre. Es un tiempo temible y terrible. Por eso dice el profeta, tiempo de angustia cual nunca ha habido en la humanidad durante estos 6,000 años es el que viene. Nunca ha habido, ni el diluvio se compara con esto. Pero estamos tan frescos en las iglesias. Algunos podemos venir cuando queremos, otros estamos ahí tan acomodados. Y así nos vamos a perder acomodaditos. Acomodadito en las iglesias, con 10 años, con 15 años estando en la iglesia. Terrible y lamentable esto. Pero aquí viene algo más serio para los padres, que descuidaron la salvación de sus hijos. Dios le va a reclamar en ese tiempo. ¿Sabían ustedes? No solo en el juicio. No solo en el juicio, Apocalipsis 20, en el trono blanco, no. Ahí en ese tiempo Dios les va a reclamar a los padres y a los padres que estuvieron en la iglesia, principalmente, a los que se decían ser cristianos, a los que conocieron la verdad y conocieron el mensaje de la verdad presente, a eso les va a reclamar Dios. Lo llevaste a la iglesia 20 años y se te perdieron. Ni los 20, como a los 15, porque ya después de los 15 ya los jóvenes van de viaje. 14 y 15 ya los jóvenes van de viaje. Los tuviste en pequeños ahí, pero no los criaste bien. Los tuviste en la iglesia, les leía las historias bíblicas, le hacía culto matutino y vespertino y para nada sirvió eso. No es de culto matutino y vespertino, no es de llevarlos a la iglesia nada más, es de amonestarlos, es de corregirlos, los malos hábitos, las malas costumbres. Y como decía en la mañana mi esposa, esas cosas que aparentemente pequeñitas les dejan pasar a los niños, esa va a ser una montaña destructora cuando sean más grandes. Va a ser lamentable, dice aquí la cita, ese día para los padres, lo que le dejaron pasar y los hijos se le apartaron, se le fueron de su camino, va la cuenta sobre los padres. Y los padres se van a perder por los hijos. Es lamentable eso. Aquí lo dice la cita. Padres y madres, más las madres. Ya sabemos que las madres son las que tuvieron más la educación de los hijos. Eso no exonera al padre, pero más a la madre Dios la va a culpar. Porque es la que se encargaría de la educación del hijo principalmente. Padres y madres, ¿cómo están vuestros registros allá en el cielo? ¿Cómo están? ¿Y qué más dice? Habéis sido fieles a vuestro cometido. ¿Cuál es vuestro cometido? De criar a los hijos bien, para el Señor. Criar a los hijos para el Señor.
Pero ¿por qué se te fueron? Se te soltaron. ¿Por qué se te fueron al mundo tan rápido? Porque no los educaste bien. Nos va a culpar, hermano. Esto no es cuento. ¿Por qué se perdió Israel? Por lo mismo. Israel se perdió por lo mismo, por los padres que no educaron bien a los hijos. Ahí vino la debacle. Le dijeron que no se uniera con yugos desiguales. Y aquí los hijos apenas están en 15 años ya salen de la iglesia a buscar mujeres y los varones a buscar hombres, las mujeres a buscar marido en otras iglesias o del mundo, y a veces ni marido. Y los varones a buscar mujeres o esposas en otras iglesias, que es un yugo desigual. Y esa es la destrucción. ¿Por qué? La madre, el padre no los educó bien en esa línea y no los miró que iba por esa dirección y no advirtió el peligro y no actuó. Y después nos lamentamos. ¿Y por qué pasó esto? Por su ineptitud, por su negligencia pasó eso. Y el problema es que aquí las consecuencias las van a pagar los padres. Pero esa no es la paga del pecado, la paga del pecado va a ser allá. Las consecuencias aquí se van a pagar por todo lo que le va pasando al hijo, el padre lo va sintiendo, la madre lo va sintiendo, eso va a pasar. Pero la paga del pecado no es esa es consecuencia. Eso va a ser muy duro, que ya lo hemos visto, ¿verdad? Bien. Al ver vuestro hijo inclinado a seguir una conducta, cuando el padre miraba al hijo que iba para allá por una conducta mala, no lo amonestó bien. Ahí donde hubiera tenido cuidado de amonestarlo. Las influencias de las amistades, de los mismos familiares que no eran cristianos, dañinas, la influencia de las amistades, la influencia de los mismos familiares que no son convertidos, todo eso daña. Ya lo hemos estudiado, todo eso daña. La influencia del mundo, a través de la tecnología, lo miramos con tecnología, nos miramos con teléfonos tan pequeños, usando teléfonos, y no miramos el peligro en esos teléfonos. Para un niño, para un adolescente, el peligro, el gran peligro que tiene. El teléfono es bueno sabiéndolo usar. Tiene su uso bueno para las cosas de Dios, se puede usar el teléfono también. La tecnología es buena, la internet para cosas buenas, pero también es destructiva, es de doble filo. En eso los padres han fallado mucho. La televisión, ahí donde vienen los teléfonos, por medio de los teléfonos donde se agarra la pornografía, por medio de la televisión se agarra la pornografía, ahí donde viene, mire, un desastre. Hay que hablar la realidad. Mis hermanos que me están viendo en otros lugares, hablemos la realidad como es, lo que se vive. Y entonces aquí, mire lo que dice este escrito. Lo miraste, como quien dice, se lo voy a ir traduciendo, lo miraste que iba por ese otro camino, entonces le dice, ¿habéis tratado de mostrarle su peligro? Madre, lo miraba que iba por aquella dirección, le mostraste el peligro. ¿Y qué más dice? ¿Le habéis señalado el peligro de tomar la senda de su propia elección? ¿Habéis descuidado vuestra obra dada por Dios, la más grande dada a los mortales? Dice. Y dice, me salto un poquito, en el tiempo de angustia, ve que está ubicada dentro de ese contexto. En el tiempo de angustia, ¿qué va a pasar? Que está delante de nosotros, cuando los juicios caigan sobre los impuros y los no santificados, os maldecirán vuestros hijos debido a vuestra negligencia. Los van a maldecir. Por vos me están cayendo estas plagas. Por vos que no me dejaste ir donde aquel vecino. Por vos que me dejaste hacer esto. Por vos a la madre. Por vos me perdí. Y eso es aquí en el tiempo de angustia. Ya sabemos que en el juicio ahí también va a ser. En el juicio ejecutorio. ¿Serio esto es lo que va a pasar, hermano? Bueno, Apocalipsis 16 habla de que va a caer las 7 plagas postreras y dice que esas 7 plagas son la ira de Dios. ¿Saben ustedes qué significa la ira de Dios? Que Dios te ha irado. Las 7 plagas son la ira, dice, de Dios. Un Dios airado que va a destruir el mundo.
Tiempo de angustia cual nunca ha habido. Cuando el sumo sacerdote Jesús termine su obra en el santuario, se va a levantar, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces ¿qué va a hacer? Se derramarán las 7 plagas. Y vienen cayendo las 7 plagas una tras otra. En ese tiempo va a haber un decreto de muerte contra los hijos de Dios, contra los verdaderos cristianos. Los van a sentenciar a muerte y los van a perseguir, y por eso es que van a estar en el campo, en las montañas, huyendo cuando esté ese tiempo, pero están protegidos por Dios porque no van a morir. Miremos lo que dice este escrito. Primero escrito 2:82, vi que los magnates de la tierra consultaban entre sí, Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos, y un edicto del que se repartían ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de un determinado plazo no renunciaban los santos, a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlo. Decreto de muerte. Pero hay algo maravilloso, hermano, y debemos de creer en las promesas que están descritas en la palabra de Dios, que esas promesas son para los fieles. Recuerden bien, las promesas son para los fieles. No para cualquier que nos digamos decir cristiano y no somos fieles. Esas promesas no van con nosotros, el que no es fiel. Pero el que es fiel sí se van a cumplir. Toda la mayoría conocemos el Salmo 91. Los hermanos de todas las iglesias lo conocemos. Hasta hay algunos que el Salmo 91 ponen algo ahí para tenerlo ahí como una bendición. Pues hermano, el Salmo 91 es verdad que tiene su aplicación en todo tiempo. Hoy ese salmo se cumple en nosotros, pero ese salmo es más para ese tiempo. ¿Sabían ustedes que ese salmo fue descrito más para ese tiempo? Para proteger a los fieles hijos de Dios de la destrucción y de su vida, para que no mueran en ese tiempo angustioso que va a sobrevenir. Leamos el Salmo 91, algunos pasajes. El versículo 1, que muchos los conocemos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién es el Omnipotente? Dios. ¿Qué es habitar? ¿Qué es habitar al abrigo del Altísimo? Es obedecer. Es obedecer. Y el que obedece va a estar bajo la sombra ¿de quién? De Dios. Si obedecemos, estamos bajo la sombra de Dios. El que no obedece, aunque seamos cristianos, no estamos bajo la sombra de Dios. No alcanzamos esa bendición. ¿Qué dice el versículo 2? 3, vamos a saltarnos al 3. Él te librará del cazador y de la peste destructora. Con las plagas no va a haber una gran peste. ¿Y qué dice que va a pasar en medio de las 7 plagas al pueblo de Dios, a los fieles? Los va a librar. ¿Qué dijo Daniel en Daniel 12:1? Que en ese tiempo Dios iba a libertar ¿a quién? A su pueblo, los que se hayan escrito ¿a dónde? En el libro de la vida del Cordero. Versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Salmo 91:4. Sigamos con el 5 y 6. No temerás en ese tiempo el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que va a haber en ese tiempo de angustia, en ese tiempo de crisis que anda en oscuridad, ni mortandad, porque va a haber una mortandad grandísima, ni mortandad que en medio del día destruya. 91:7, caerán ¿cuántos a nuestro lado? 1,000 y 10,000, pero a ti no te va a llegar, no te va a tocar la plaga, porque estamos protegidos con el sello del Dios vivo de Apocalipsis 7. ¿Y qué dice el 10? No te sobrevendrá mal. ¿Y qué dice más categórico aquí? Ni plaga tocará tu morada. ¿Cuánto creemos en este salmo, hermano? Ojalá que lo creamos de corazón. Ojalá nosotros podamos esta palabra introducirla en nuestra mente y que creamos en esta promesa y afirmarnos en esta promesa. Dios quiera que así sea desde este tiempo. Versículo 11, pues. Sí, del 10 vamos enseguida. Pues a sus ángeles le dice, mandarán ¿a qué? Acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Pero termina el salmo, mire que termina con la bendición. Mire la bendición de la terminación del salmo.
Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Versículo 15. Me invocará. En ese tiempo el pueblo de Dios lo va a invocar, porque está siendo perseguido, está siendo acosado por los malignos. Y lo va a invocar, lo va a clamar noche y día, dice. Yo le responderé. ¿Le va a responder Dios? Sí. Con él estaré yo en la angustia. En ese tiempo, en la angustia. Por eso tenemos que pasar por la angustia, pero Dios nos va a librar y nos va a glorificar. Después que salgamos de ese tiempo, nos va a saciar de larga vida, porque vamos a llegar a ser seres que vamos a vivir para la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El consejo inspirado dice lo mismo que dice el Salmo. No hay contradicciones. Más claramente, más explicado aquí, no lo voy a leer literalmente, ustedes tienen tiempo ahí de leerlo. Dice que el pueblo de Dios no quedará libre de padecimiento, pero aunque perseguido y acongojado, aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado por perecer nunca. Dios nunca va a consentir de que seamos exterminados, dice. Y dice la última cita en Conflicto de los Siglos, en la 692, si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuese entonces derramada en ese tiempo, sería ya como la sangre de los mártires, semilla destinada a dar cosecha para Dios. Ya no sería como la sangre de los mártires, semilla destinada. O sea, ¿qué quiere decir esa última cita? Ya ahí no es necesario que nadie muera como mártir. ¿Por qué? Ya no hay palabra de Dios, ya no hay quien se pueda salvar. Entonces, ¿para qué va a morir? No, esa muerte de él no va a dar producción. Recordemos que la muerte de los mártires es la que va a dar producción, es la que va a germinar la semilla, es la que a través del cual, de ese martirio, muchos se van a convertir. Entonces, no hay necesidad en ese tiempo, porque si ya se terminó el tiempo de oportunidad, ¿para qué muerte? Si ya no se va a regar esa semilla, ¿verdad? En ese tiempo de angustia, Dios nos va a proveer el pan y nuestra agua, mientras que los que le esté cayendo la plaga no van a tener ni comida. Van a perecer. De las dos, de la comida espiritual y de la comida material, de ambas. Está profetizado, hermano. Y aunque nosotros nos esperan tiempos de angustia, el pueblo de Dios dice tenemos que vivir de pan y agua. Y en el tiempo de angustia nadie va a trabajar con sus manos. En ese tiempo no podemos trabajar. Los sufrimientos nuestros van a ser mentales y Dios nos va a dar el alimento, como se lo dio a Elías, que le envió un cuerpo. Y dice que va a ser por medio de los ángeles, dice en otra cita. En ese tiempo los ángeles, en forma humana, son los que nos van a llevar el alimento, o los ángeles, ¿verdad? Bien, la pregunta es cómo va a afectar esta gran angustia al pueblo de Dios, a lo que se le llama la angustia de Jacob. Todos conocemos la historia de Jacob, ¿verdad? Muchos cristianos conocemos la historia de Jacob. Jacob era un hijo de Isaac y tenía otro hermano, Esaú. Esaú era mayor, eran gemelos, pero uno era mayor que el otro. Antiguamente existía la bendición de la primogenitura. La primogenitura se le daba el padre al primer hijo, ¿verdad? Por lo general. Y esa primogenitura consistía en las ricas bendiciones que tenía ese primer hijo. Iba a ser el sacerdote de la familia, el representante de la familia, es el que el padre le iba a heredar ese privilegio. Era algo muy privilegiado. Entonces, le tocaba a esa primogenitura a Esaú, que era el hijo mayor. Jacob no le tocaba esa. Pero, ¿qué pasó? El nombre de Jacob viene de una palabra que se llama engañador, de ahí viene su nombre. Jacob engañó a su padre, haciéndose pasar por Esaú, hubo un fraude y de esa manera el padre, como estaba ciego, le dio la bendición, su palabra, de que él iba a ser el primogénito. Pero al darse cuenta Esaú de eso, al descubrirse, creó un gran odio en Esaú y dijo que lo iba a matar y tuvo que huir Jacob. No quiero la historia larga, hacerla larga, solo estoy tomando algunas cosas importantes para que la apliquemos en este tiempo. Entonces Jacob tuvo que huir por muchos años fuera de la tierra de sus padres.
Él no vio morir a sus padres. Esaú quedó en las tierras de sus padres. Y Jacob se fue, se casó, tuvo familia, tuvo muchos años, pero Jacob sentía, él le pidió perdón a Dios, pero albergaba a Jacob ese sentimiento de culpa y miraba que nunca podía regresar a esa tierra. Pero un día Dios le reveló a Jacob que regresara a esa tierra. Jacob tenía mucho temor porque Esaú estaba airado y Esaú era un guerrero. Esaú era un hombre de guerra y era un hombre que de seguro que lo iba a matar. Porque Jacob apenas era un trabajador, un pastor de ovejas, un hombre que no era guerrero, aguerrido. Pero Dios le dice, bueno, tienes que regresarle. Entonces Jacob regresa, porque Dios le dijo, lleva a toda su familia, sus hijos, su mujer. Y llega un momento que entra a la tierra, que es donde vivía Esaú. Y en ese momento él envía a alguien, como que dice un explorador, pues allá a Esaú, a hacer un presente. Y se da cuenta que Esaú viene con 400 hombres a donde él, a matarlo. 400 hombres a vengarse por lo que me hiciste. Porque eso lo había prometido y lo había dicho Esaú. Le embargó a Jacob un temor, un miedo. Tuvo miedo. Cuando ya estaba en las proximidades, a la orilla de un río, ya estaban cerca, ya era de noche. Ahí Jacob decía, si no me agarran en la noche, en la mañana nos vamos a encontrar, en la mañana. Y Jacob, en esa noche montañosa, despidió a todos y quedó solo. Como quien dice, aquí voy a meditar, voy a orar, voy a clamar, que Dios me libre de esta angustia que estoy pasando ahorita. Y Jacob clamó a Dios. En el momento que él estaba meditando, clamando, era una noche oscura, se le apareció alguien y lo tomó del hombro, como para matarlo. Un ser que él no sabía quién era. De seguro que él creía que era un malo, un enemigo, porque esa zona era una zona de asaltantes, de asesinos. Y Jacob comienza a luchar con ese hombre. No lo mira, no le mira su rostro, ni oye palabras. Comienza una lucha. Y en esa lucha, en medio de esa lucha, Jacob estaba meditando de su pecado, de que se había alcanzado la misericordia de Dios, que se había alcanzado el perdón. Él estaba clamando a Dios que lo libertara, porque decía Jacob, yo puedo morir y no quiero, como quien dice, no quiero perderme. Y en medio de esa lucha, luchó mucho hasta casi al amanecer, cuando esa persona, con una fuerza ya, ahí se miró que era una fuerza sobrehumana, le desgarró, le dislocó un muslo. Y Jacob quedó renco, una pierna y con un gran dolor en ese momento. Pero Jacob se dio cuenta ahí que no luchaba con un humano, sino con un ser celestial. Y Jacob, el ser celestial se iba a ir. Y se dice que ese ser celestial era Cristo. Se iba a ir, pero Jacob le dijo que no lo dejaba ir, se le aferró, aún así dolorido, Dios le dio fuerza también, se aferró en él, le dijo, no te vayas, antes de que te vaya, bendíceme, échame la bendición. Y Jacob alcanzó la bendición. Y fue salvo Jacob porque al día siguiente se encontró con el hermano y más bien del hermano quererlo matar, lo abrazó, lloraron, la historia lo dice, se besaron y le perdonó el hermano a Jacob. Y Dios también escuchó ese clamor de Jacob, esa angustia de él y lo libertó de esa angustia. Entonces decía Jeremías que esa angustia es la que va a pasar también el pueblo de Dios, Jeremías 37, la angustia de Jacob, Jeremías 37. Y el consejo inspirado lo dice, que esa misma angustia nosotros la vamos a pasar el pueblo de Dios, que va a ser perseguido por los impíos. Tienen una angustia, la angustia de Jacob fue física porque lo perseguía, y fue mental para luchar con Dios, creyendo, tenía en su mente, se sentía indigno de que sus pecados no habían sido perdonados, pero al final Jacob, pues ya sabemos que sus pecados fueron perdonados. Dios recibió esa confesión, porque era un arrepentimiento verdadero.
Dice, la experiencia de Jacob aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que hará de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la venida de Cristo. Aquella noche Jacob experimentó una angustia física, la que les voy contando, y mental. La noche de la aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser libertado en manos de Esaú, representa la prueba por la cual pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Vamos a ver cómo hacer esa prueba. Primeramente, una angustia física. Está siendo perseguido por el decreto de muerte. Hay un decreto de muerte. Entonces, en todos los lugares de la tierra, en todos los países, todos los gobernantes han decretado muerte para los guardadores del sábado, muerte para los fieles hijos de Dios, y los hijos de Dios andan huyendo en las montañas, en los lugares más montañosos, en las cuevas, en las cavernas, no se sabe, en los lugares más recónditos, porque los andan persiguiendo. Entonces, una angustia como la de Jacob, cuando venía Esaú con los 400 hombres, hay una angustia física. Pero dice que más que la angustia física, la que va a atormentar al pueblo de Dios es la angustia mental. Y vamos a ver por qué, que es la que atormentó a Jacob. Dice, así como Satanás influyó en Esaú para que marchase, me salto a la otra cita, contra Jacob, así también instigará a los malos para que destruyan al pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Como acusó a Jacob, también va a acusar al pueblo de Dios. Recordemos que ahí ya Cristo salió del santuario. Ahí en ese momento Cristo salió, se terminó el juicio. Entonces los santos se sienten indignos y ellos se sienten a esa indignidad de que si sus pecados han sido perdonados o no. Como Jacob, que sentía si se fueron perdonados o no, sienten esa, casi como digamos, esa inseguridad. Vamos a leerlo así. Esta angustia mental es motivada por la preocupación de no recordar los pecados cometidos. Este olvido se debe a que han sido borrados en el juicio. Y también los fueron borrados de sus mentes, los pecados. Porque ellos ya no pecan ahí. Ya ahí el pueblo de Dios ya no peca. ¿Saben ustedes que ahí el pueblo de Dios en ese momento ya no peca? Fue borrado el pecado en el juicio, allá en los cielos, en los registros, y también de la mente. Ellos ya no pecan en ese momento, en ese tiempito. Vamos a verlo. Y también fueron borrados de su mente, y no pueden traerlos más a la memoria, recordar aquello. Aun cuando los hijos de Dios se vean rodeados de enemigos que tratan de destruirlo, la angustia que sufren no procede del temor. Ya se recuerden que ya están sellados, el que está sellado ya no puede pecar, es para Dios, ¿verdad? Que tratan de destruirlo. La angustia que sufren no procede del temor de ser perseguido tanto, pues, a causa de la verdad. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado. Eso es lo que temen. Pero sigamos lo que dice la cita. Así en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecado, ahí va a ser aniquilado. Si hay algún pecado en el pueblo de Dios ahí, se terminó. Porque como ya no hay misericordia, ya no hay oportunidad, ahí perece. Pero miremos qué es lo que le pasa al pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios conservase pecado aún inconfeso, cuando lo atormente el temor y la angustia, sería aniquilado, dice. La desesperación acabaría con su fe y no podrán tener confianza para rogar a Dios que le librase. Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tienen de su indignidad en ese tiempo, no tienen culpa escondida que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio y no pueden recordarlo. Qué lindo eso, ¿verdad? Pasan por el horno. Ahí en el momento que ellos pasan por la angustia de Jacob, dice, se le llama también el horno de la aflicción. Dice que ahí son purificados y limpiados por Dios. Tienen que pasar por esa angustia y ya están preparados para la traslación. Ahí quedan ya preparados después de este tiempo para la traslación a los cielos. O sea, esa angustia los prepara para la traslación. Ahí llegan a ser un Cristo en miniatura en su mente. Ahí, lo dice el consejo inspirado. Los asaltos de Satanás son feroces, dice, su engaño es terrible, pero el ojo de Dios descansa sobre su pueblo y su oído escucha su súplica. Su aflicción es grande, las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlo en ese momento, pero el refinador lo sacará como oro refinado por el fuego. En Malaquías 3:2-3 habla de eso.
El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. Pero necesitan pasar en ese tiempo, es decir, ese es el último refinamiento que Dios le da al pueblo de Dios. Pasan por la crisis final, la ley dominical, zarandeo y todo, pero tienen que pasar por esa mayor, y ahí donde Cristo Dios los va a refinar por completo para estar preparados para el reino de los cielos. Si no pasaran por ese tiempo, todavía no están preparados para el reino de los cielos. Interesante eso. Por eso dice que nunca ha pasado en la historia alguien por esa experiencia que van a pasar los cristianos de ese tiempo. Nunca. Nadie. Va a ser la primera y única vez. Dice, pero necesitan pasar por el horno de fuego. Deben consumir su mundanalidad, que no es mundanalidad, para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Apocalipsis 7, del 13 al 15 lo dice. Dice que Juan miró a muchos que habían salido de la gran tribulación. La gran tribulación son las 7 plagas. Dice que lavaron su ropa y la han emblanquecido con la sangre del cordero. ¿Qué es la ropa ahí? El carácter. El carácter, sus pensamientos, sus sentimientos fueron emblanquecidos, purificados y limpiados con la sangre del cordero. Eso quiere decir ahí. Y ahí esa generación, esa compañía va a dar la demostración más abarcante de todas las edades. Y ahí es cuando se cumple 1 Corintios 4:9, que dice que vamos a hacer espectáculo ante el mundo, ante los ángeles y ante los hombres. Esa compañía que va a pasar por ese tiempo de angustia es la que va a hacer espectáculo ante el universo. Ojalá Dios quiera, pues, si Dios nos permite llegar a ese tiempo, seamos uno de ellos. Pero no sucede, dice que esa es la condición. Dice que Satanás, mire cómo lo compara a esas personas con el carácter de Cristo. Mire lo que dice. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su palabra y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiera acusarlo, pues. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder de subsistir en el tiempo de Cristo, que a Satanás no lo va a poder acusar. Ya no pecan, ya no lo va a poder acusar Satanás. ¿Qué más dice aquí? Pero no sucederá lo deseado de toda la gente. Página 713, el anterior fue conflicto de los siglos 681. Deseado de toda la gente, 713 dice, pero no sucederá así cuando la gran controversia termine. Entonces, habiendo sido completado el plan de la redención, el carácter de Dios que ha revelado a todos los seres creados, y la última palabra de el gran maestro, página 47, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, ¿qué es lo que va a hacer Cristo? Los va a venir a reclamar como suyo. ¿Y cuándo es que se va a reproducir el carácter en su pueblo? Cuando pase por el gran tiempo de angustia. Después de ahí, Cristo los va a reclamar como suyo, porque ya fueron Cristo en miniatura, ¿verdad? Semejante a Cristo. Conclusión, terminando. Los tiempos de apura y angustia que nos esperan, hermanos, como leíamos anteriormente, requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaya a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia les he concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. ¿Cuándo es el tiempo de gracia? Ahorita. Si ahorita no nos preparamos para ese momento, ¿qué nos va a pasar allá? Ni vamos a llegar porque vamos a ser aniquilados antes, vamos a ser aventados antes por el zarandeo. Y si logramos pasar el zarandeo y no hemos confesado ningún pecado, no hemos confesado algún pecado que nos quede, vamos a ser aniquilados en el tiempo de angustia. También. ¿Estamos de acuerdo? Es más, el zarandeo no lo va a poder pasar porque en el zarandeo es que somos aventados. Corrijo eso. En el zarandeo no lo puede pasar un desobediente porque iba a ser aventado. Es decir, el momento antes que llegue el zarandeo debe de ser esa en el tiempo. Terminando con la última gran promesa. La última gran promesa. Dice, Salmo 37, 39 y 40. Pero la salvación de los justos, ¿de quién es? Para ese tiempo de Jehová.
Y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. A ver, ¿qué es la fortaleza en el tiempo de angustia? Jesús, Cristo, Dios, esa es la fortaleza. Jehová los ayudará, sí, creemos eso, los va a librar, los librará de los impíos, de la persecución del decreto de muerte, y lo va a salvar, ¿por qué? Por cuanto en Él esperamos, o esperaron los de ese tiempo. Así que mis hermanos, pues, tengamos un feliz sábado y ojalá que creamos todo esto que hemos estudiado, hermano. Es palabra de Dios revelada. Esos tiempos de que van a venir, vienen. Así como Dios profetizó la primera venida, que iba a venir Jesús. Profetizó la segunda venida. Jesús ya vino, se cumplió y se va a cumplir la segunda también. Porque la palabra dice que no falla, es eficaz, dice Hebreos 4:12, es eficaz. La palabra de Dios es viva, es eficaz y no va a fallar nunca. Así que creamos la segura palabra profética, no va a fallar. Porque es palabra de Jehová, palabra de Dios. Así que creamos en esa palabra. Tengamos un feliz sábado, repito de nuevo. Y ojalá Dios quiera que nos preparemos para que si logramos llegar a ese tiempo, lo hagamos con la preparación debida para que podamos soportar todos esos embates si Dios nos permite llegar hasta ese tiempo. Vamos a arrodillarnos para terminar. Amado Padre Santo que moras en los cielos, gracias una vez más por habernos permitido haber escudriñado tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recibir ese aliento y ese ánimo para estar preparados para ese tiempo si logramos llegar. Ojalá podamos acceder a la invitación tuya por medio de tu Espíritu. Hoy que hay tiempo de oportunidad, allá no habrá tiempo. Ojalá aprovechemos este tiempo. Ayúdanos pues para que podamos aprovechar ese tiempo. En Cristo Jesús. Amén.